Hola, 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 muy buenos días, que el Señor le bendiga, que Dios esté junto con nosotros. Día 10 de nuestros 40 días de oración y ayuno. Un cuarto del camino recorrido ya y muy gozosos de lo que ha sido la experiencia de este caminar hasta ahora. Esta actividad que reúne a los bautistas desde norte al sur del país está promocionada y dirigida por la red de oración de UBACH, dirigidos por nuestra hermana María Soledad Valenzuela. Los devocionales de esta semana son del pastor Juan Carlos Barrera, que nos ha propuesto que caminemos por la Gran Comisión. Y día tras día hemos ido mirando el contenido de la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El devocional de hoy lleva por título Discipulado, vida y contenido. Y la base bíblica es la primera parte del versículo 20, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La reflexión para hoy dice: la Gran Comisión se convierte en la gran omisión cuando lo que Cristo nos mandó enseñar está ausente en nuestro ministerio. Esta omisión, lamentablemente, se hace evidente en muchos esfuerzos misioneros. Se pone gran énfasis en el ir, apelando a la autoridad de quien envía, pero se descuida el mandato de enseñar a obedecer todo lo que Jesús nos ha enseñado. En el Evangelio de Mateo, el contenido de esa enseñanza está claramente desarrollado, especialmente en el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7 del mismo Evangelio. Sin embargo, muchas misiones y ministerios hoy omiten esas enseñanzas fundamentales, dejando de lado aspectos esenciales del reino de Dios, como la justicia, la misericordia, la reconciliación, la humildad y el amor al prójimo. Esta omisión no es menor. Algunos han llegado a pensar que la pérdida de influencia del cristianismo en ciertas culturas no se debe al rechazo del Evangelio, sino a que muchos cristianos han dejado de vivirlo. En lugar de encarnar el mensaje de Jesús, se enfocan en metas institucionales, culturales e inclusive numéricas. Jesús mismo nos advierte de este peligro al final del Sermón del Monte, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. El énfasis de Jesús en el hacer es el vivir su enseñanza, no solo en proclamarla con palabras. La fidelidad a la Gran Comisión implica formar discípulos que vivan el Evangelio en comunidad, con humildad, integridad y compasión, reflejando el corazón del reino. Amén. Qué gran reflexión, ¿no? Exactamente. Para que lo miremos en el día de hoy y hagamos presente esta reflexión, el pastor nos propone una serie de preguntas que yo creo que va a ser interesante que podamos contestar. Dice así: ¿qué lugar juega el Sermón del Monte en mi vida y enseñanza? ¿Estamos enseñando solo con palabras o también con nuestra forma de vivir? ¿Estamos formando discípulos que reflejen a Cristo o simplemente creyentes informados bíblicamente? ¿Hay alguna enseñanza de Cristo que sientes que hayas descuidado en tu vida y ministerio? ¿Se caracterizan nuestras iglesias por tener un buen trato
por mirar limpiamente al prójimo y renunciar a la violencia verbal y física en nuestras relaciones y resolución de conflictos? Mira, qué buenas preguntas, ¿no? Que nos invitan a mirar nuestra vida personal, pero también nuestra vida comunitaria, ¿sí? De todas las preguntas me quedo con la segunda, con la tercera, ¿no? ¿Estamos formando discípulos que reflejan a Cristo o creyentes informados bíblicamente? Buena pregunta que debemos hacernos, sobre todo los pastores y quienes enseñamos o preparamos a discipuladores para que trabajen en la vida de los nuevos creyentes. La oración de nuestro hermano, del pastor Juan Carlos Barrera, dice: Padre, ayúdanos a vivir tus enseñanzas y, desde el ejemplo, podamos enseñarlas también a otras personas. Líbranos de la insensatez de escuchar tu enseñanza y no ponerla en práctica, y caer en la tragedia de construir nuestras vidas sobre la arena. Ayúdanos a ser sabios practicantes de tu verdad, y así, cuando la tormenta llegue, nuestras vidas se mantengan inamovibles, porque construyeron sobre la roca que es Cristo y sus enseñanzas. Amén y amén. Qué gran verdad, qué gran desafío para nuestras vidas. Qué gran desafío para nuestras vidas, ¿sí? Espero en el Señor que puedas responder con integridad, con sinceridad a esta pregunta. ¿Cuál es el lugar del Sermón del Monte en tu vida? Me pregunto lo mismo. ¿Cuál es el lugar en mi propia vida? Las enseñanzas del Reino. Es interesante porque te ayudarán a mirar dónde estás y cómo está la construcción que está bajo, o la base que está bajo tus pies, o será roca. Tú decides sobre qué estás construyendo. Amén, pues. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe, que el Señor te guíe. Y si hay algo que corregir, este es un buen día para, en relación y en comunión con Dios, comenzar a hacer los cambios que sean necesarios hacer. Un abrazo, mis estimados y queridos hermanos. Que Dios les acompañe y nos encontramos mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones.